Hola jardinianos, él es Nicolás, yo soy Juan Pablo y juntos somos Jardín Jardín Viviente. Viviente. Y en el video de hoy, en este tercer video sobre tomates, te vamos a estar hablando sobre algunos temas muy importantes que hay que tener en cuenta a la hora del cultivo de los tomates y de tener tomateras sanas. Bueno, como dijimos, hoy les vamos a hablar sobre los tomates. Vamos a ver cómo tenemos que hacer para pasarlo a su lugar definitivo, el requerimiento de sol mínimo que va a necesitar, las condiciones del suelo que vamos a necesitar. También vamos a ver el tema de riegos, si necesitamos fertilizarlos o no. Y muy importante, el tema del entutorado, algo fundamental en el cultivo de tomates. Bueno, una vez que nosotros ya tenemos nuestra plantita, como vemos en esta, en una maceta individual, que ya tiene alrededor de 20 centímetros y tiene 5 o 6 pares de hojas, y muy importante, ya hayan pasado las últimas heladas, nosotros ya vamos a poder pasarlo a su lugar definitivo. Este lugar va a tener que ser muy importante que tenga al menos 6 horas de sol. Si nuestros cultivos de tomates no tienen 6 horas de sol, probablemente nosotros no tengamos una fructificación considerable. Cuando llega la hora del trasplante, uno de los temas fundamentales en los cuales tenemos que prestar mucha atención es en el sustrato en el cual vamos a plantar, en la cantidad del mismo y en la maceta. Ya que las plantas de tomates, para que sean rendidoras, para que puedan dar muchos frutos y podamos consumir de la misma, va a tener que tener primero mucho espacio. Por lo menos vamos a tener que estar hablando de alguna maceta de 20 litros. Nosotros, como siempre vamos a hablar del reciclaje, tratamos de fomentarlo en todos los videos, les vamos a recomendar que consigan o que reciclen tarros de 20 litros, de estos que se utilizan por ejemplo para la pintura. Estos tarros tienen un tamaño bastante ideal para poner una tomatera. Esto es importante también. Un tamaño de 20 litros es equivalente a una sola tomatera y no hay que amontonarla. Si nosotros ponemos demasiado junto en las tomateras, corre riesgo de que estas mismas se contagien entre hongos, no se desarrollen, las raíces compitan y todo esto va a evitar que tengamos muchos frutos. Así que si vamos a tener varias tomateras juntas, por ejemplo en un cantero, en un bancal o en cualquier suelo directo, por lo menos que haya 40 centímetros de diferencia entre una tomatera y otra. Ahora, cuando hablamos de cómo tiene que estar compuesto el sustrato, la planta de tomate es una planta que crece rápido, va a necesitar tener muchos nutrientes para poder desarrollarse, porque encima si queremos que desarrolle buenos frutos va a tener que tener muchos nutrientes en la tierra. Nosotros vamos a recomendar siempre utilizar productos de nuestro amigo de Fertifull, como por ejemplo acá tenemos el humus de lombriz. El humus de lombriz aporta muchísimos nutrientes a la tierra que permite que la planta se desarrolle muy bien y que los frutos salgan muy sanos y muy grandes. Así que se lo vamos a recomendar. Por otro lado, que la tierra esté aireada, que sea rica, no usemos tierra, por ejemplo, que saquemos de la calle, porque, claro, la tierra es el alimento de nuestras plantas. Si nosotros no les damos un correcto alimento, la planta va a tener problemas de nutrición y nunca va a llegar a desarrollar frutos maduros. Por ejemplo, puede pasar que vemos que comienzan a hacer el frutito y el mismo se termina secando, no se alcanza a desarrollar maduro, o la planta se vuelve muy susceptible a los ataques de hongos o de insectos debido a que la misma no es fuerte y resistente. A la hora de realizar el trasplante, siempre recomendamos hacerlo por la tardecita cuando ya bajó el sol y no hace tanto calor, o algún día que esté nublado y fresco. Para realizar el trasplante, lo primero que tendríamos que hacer es, si nosotros tenemos algún acolchado, correrlo, realizar un pozo donde nosotros veamos que nuestro plantín entraría y estaría a la misma altura que en el cual estaba en la maceta. Deberíamos agregar algún abono, ideal que sea materia orgánica. En este caso nosotros vamos a agregar humus de lombriz. Y bueno, lo que tendríamos que hacer es sacar la plantita de nuestro recipiente, colocarla, apretar un poquito el alrededor para que entre en contacto con todo el sustrato y no queden bolsas de aire. Luego lo que deberíamos hacer es, si teníamos acolchado y lo corrimos, volver a ponerle el acolchado y bueno, nuestro trasplante ya estaría casi hecho. Lo único que nos faltaría sería aplicar un buen riego. Esto es muy importante, ya que si nosotros no regamos, es muy posible que nuestra planta
se termine muriendo, ya que en este momento es cuando más necesita hidratarse. Una vez que nosotros ya realizamos el pasaje a su lugar definitivo, vamos a tener que darle las condiciones adecuadas, como ya venimos hablando, para que nuestra planta se desarrolle correctamente. Es muy importante que también cuando nosotros trasplantamos la planta, que los primeros días si podemos poner alguna media sombra o algo para que proteja si el sol es muy fuerte, ya que si no nos va a debilitar mucho la planta, ya que al estar recién pasada a su lugar, a un nuevo lugar, le va a costar un poquito adaptarse. También son muy importantes los riegos para que no sufra este trasplante. Y bueno, una vez cuando ya pasó alrededor de 3-4 semanas, nosotros vamos a seguramente notar que empiezan a salir sus primeras flores. En este momento, y antes de este también, es muy importante que nosotros ya tengamos nuestra planta entutorada. ¿A qué nos referimos con entutorar una planta? Significa ponerle alguna caña, algún alambre, algún tubo, cualquier cosa que nosotros podamos darle una guía a la planta para que nosotros la podamos atar a esta guía. Y si nosotros tenemos vientos fuertes o en su momento cuando empiecen a dar los frutos que tengan su peso, no corramos riesgo de que se nos quiebre la planta. Entonces el entutorado es muy importante. Como dijimos, puede haber muchísimas variedades, cada uno lo puede dejar libre a su imaginación de lo que tenga disponible en su casa. Nosotros siempre vamos a fomentar de que usen lo que tengan. No es necesario que ustedes tengan que ir a comprar las cosas. Si ustedes tienen algo en su casa y les sirve, aprovéchenlo. Un consejo que les damos a la hora de nosotros colocar el tutor y atarlo a este es siempre el nudo, hacerlo del lado del tutor, ya que entonces nos aseguramos de que no estamos dañando a la planta, y si nosotros queremos ajustar un poquito esta atadura, no vamos a dañar a la planta. Además, siempre recomendamos que atarlo con algún hilo que sea de algodón o algo que sea lo más suave posible, como dijimos, para evitar que nuestra planta de tomate se dañe. Otra de las cosas fundamentales que hay que recalcar y darle muchísima importancia cuando tenemos una tomatera es el riego. A la tomatera hay que regarla por lo menos una vez al día. Y esto es muy simple de darnos cuenta, ya que cuando veamos que la tomatera empieza a decaerse, que las hojas están cada vez más bajitas, la planta sola ya nos está diciendo y nos pide a gritos a veces que la terminemos por regar. Si nosotros no mantenemos un riego abundante, lo más probable es que nunca lleguen a desarrollarse los frutos o que la misma planta entera termine muriendo. Ahora, cuando la planta, como ya estuvimos nombrando un poco, tenga más o menos un mes, vamos a empezar a ver que está trabajando y está empezando a desarrollar flores. Las flores de la tomatera son flores chiquitas, unas flores amarillas, que va a ser fácil distinguirlas. Ahora, no hay que asustarnos si vemos que se desarrollan las flores y que después no sale un fruto, ya que no de todas las flores terminan saliendo siempre frutos. Hay veces que sí, que vemos que donde hay 3-4 flores, de todas terminan saliendo frutos, y hay veces que de un grupito de flores no sale ninguno. Pero esto es particularidad de cada tomatera y nosotros tenemos que preocuparnos recién si vemos que pasa mucho tiempo y no sale ningún fruto o no se hace ninguna floración. Si vemos que pasó ya varios meses y no hay ningún tipo de flor, bueno, entonces hay que empezar a ver qué le está pasando a nuestra planta. Para fomentar que la planta haga una floración adecuada y que se desarrollen muchas flores, nosotros vamos a recomendar que utilicen un abono rico en potasio. Un abono que le pueden aplicar a través de un líquido que sea muy rico en potasio, ya que esto es una característica muy importante y un nutriente muy importante que tienen que tener las tomateras para poder desarrollar su floración. Para esto, nosotros les vamos a recomendar que miren el video sobre cómo hacer de forma casera y en sus casas un abono orgánico rico en potasio en base a bananas, que ya hicimos el video previamente y se lo vamos a dejar acá al lado para que lo puedan ver y poder aplicárselo a sus tomateras. Otro consejo, otro dato muy importante que tener en cuenta con las tomateras son los chupones. Y ahora vamos a empezar a ver qué es un chupón y cómo podemos ir quitándolo de las plantas sin dañarlas. Nosotros vamos a distinguir los chupones cuando nosotros veamos la planta. Nosotros vamos a ver que esta tiene un tallo principal, que a sus lados empiezan a crecer gajos y ramas, y entre medio de la división entre una rama y el tallo principal nosotros vamos a ver que nace un nuevo brote, una rama que va directo hacia arriba. Bueno, esto se llama chupón.
hay muchas discusiones en base a si tenemos que sacar los chupones o no. Nosotros siempre vamos a recomendar que los quitemos, porque lo que hacen los chupones es generar más ramas, más gajos en las plantas de tomate. Y nosotros cuando somos primerizos siempre decimos, genial, vamos a tener una planta más grande que nos va a dar más frutos, pero esto no es tan así, debido a que mientras más frondoso sea la planta, mientras más chupones tenga, la energía se va a dividir en toda la planta y va a llegar un momento de que va a tener tantas ramas, tantas hojas que mantener, que nuestros frutos no van a ser del todo grandes, no van a ser como nosotros querríamos. Y además la estética de la planta no va a ser tan linda. Nosotros siempre vamos a recomendar que haya un tallo principal bien marcado y con ramas a su alrededor, pero sin chupones. Siempre que nosotros notemos que está creciendo un chupón, es mejor cortárselo, entonces la planta no va a gastar energía en desarrollar estos chupones y se va a dedicar a generar flores y frutos. Además, cuando tenemos muchos chupones, lo que pasa es que la planta, todas sus hojas comienzan a chocarse entre sí, no puede correr bien el aire y es muy probable entonces que aparezcan hongos, algo que no nos interesa en nuestras plantas de tomate. Nosotros siempre vamos a querer plantas sanas y bueno, esta también es una forma de evitar que aparezcan hongos en nuestras plantas. Algo que consideramos muy importante también es quitar las primeras hojas de la planta, las que están más cerca del suelo. Entonces con esto nos vamos a prevenir la aparición de hongos, ya que cuando nosotros reguemos es muy probable que salpique a esas primeras hojas que también pueden estar en contacto con la tierra y entonces esto va a favorecer mucho la aparición de hongos, algo que nosotros no buscamos en nuestras plantas. Entonces esto es algo que recomendamos, cortar siempre las primeras hojas que están cerca del suelo. Otra cosa que les vamos a recomendar es el que ustedes apliquen acolchado. El acolchado sería cualquier resto, ya sea de hojas secas, de pasto seco, paja, cartón, que nosotros vamos a poder cubrir nuestro suelo alrededor de nuestras plantas. Entonces esto lo que nos va a beneficiar es a que se mantenga muy bien la humedad, algo muy importante para nuestras plantas. Además va a favorecer el desarrollo de organismos beneficiosos en nuestra tierra, ya que los va a proteger de los rayos del sol directo. Además, algo muy importante también es que previene que crezcan malezas, entonces también nos está ahorrando un trabajo. Y además, como es de materia orgánica, luego esto se va a ir descomponiendo y va a ir aportando nutrientes a nuestras plantas. Y bueno, jardinianos, hasta acá llegó el video de hoy. En el próximo video sobre tomates vamos a estar hablando sobre los hongos y las plagas que afectan a los mismos. Esperemos que les haya gustado, no olviden dejar su like, de compartirlo, de cualquier duda o sugerencia que tengan, no olviden dejarla acá en los comentarios del video o en nuestro Instagram o en las otras redes sociales. Esperemos... ¿Y qué? Me olvidé cómo rematarlo. Hasta el próximo video. Hasta el próximo video, nunca olvidemos tener ese jardín viviente. Le estaba diciendo buen día, boludo. Hasta el próximo video y nunca olviden mantener su jardín viviente.